Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que se encuentran unidos a nosotros, no solamente a través de esta plataforma social, sino a través del Espíritu, que es lo más maravilloso. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, suceden cosas maravillosas. El Señor se deleita en que tú y yo nos pongamos de acuerdo en alabarlo y en bendecirlo. El Señor se deleita en nosotros cuando amamos su palabra, cuando nos acercamos a Él en santa comunión, cuando buscamos su rostro diariamente, cuando intercedemos por la iglesia, por la humanidad, y cuando nos ponemos a su disposición haciendo su voluntad, la cual encontramos en su palabra. Esa palabra gloriosa que nos dejó a través de los apóstoles, los profetas, pastores, evangelistas, maestros, los apóstoles que Él escogió y tantas personas que Él inspiró para que la palabra del Dios Altísimo llegase hacia nosotros. El tesoro más grande que el ser humano pueda poseer es la palabra de Dios. El regalo más hermoso es la salvación, y con ella viene el tesoro que es la palabra, y viene también la presencia del Espíritu Santo a morar en nosotros. Así es que bienvenidos al hogar de la familia Méndez, pastores de la Iglesia Cristiana Poder y Gozo en Los Ángeles. Queremos que usted se deleite con nosotros en la palabra, y hemos estado hablando de los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con la frase cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida. Después abordamos el tema, yo soy la luz del mundo. El sermón pasado fue, yo soy la puerta de las ovejas. Y en este turno nos toca estudiar la palabra del Señor en esta ocasión acerca de lo que Él dijo en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Abre tu Biblia ahí conmigo para que escudriñemos la palabra del Señor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La primera característica del buen pastor, el cual es nuestro Señor amado, es que Él dio su vida por ti y por mí para rescatarnos. Jesús continúa empleando la ilustración como comenzamos hace algunas semanas, o la semana pasada, del rebaño y del pastor. El pastor en esta enseñanza es el mismo Jesús, hablando de su persona, refiriéndose al buen pastor. Y no se denomina solo soy el pastor, dice yo soy el buen pastor, haciendo así distinción entre Él y los líderes del pueblo de Israel cuando Él anduvo en esta tierra. Esos líderes que Dios quería que trajeran al pueblo ante su presencia. Se suponía que los líderes del pueblo de Israel deberían de traer al pueblo ante la presencia de Dios, conducirlos ante la presencia de Dios, enseñarles cuál es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Pero por todo lo contrario, estas personas, estos líderes alejaban cada vez más y más al pueblo de la verdad y de la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Cristo repetidamente los reprendió diciéndoles que solamente de labios honraban a Dios, pero en su corazón estaban tan lejos, estaban tan perdidos, porque estaban ocupados en la religión humana, quiere decir, a base de las obras, ganar la salvación. Y en este verso 10 nosotros vemos que Cristo, estamos en el 11, pero en el 10 de este mismo capítulo, que quiere decir 10:10, Cristo mismo menciona las características de todo falso obrero, de todo falso líder, pastor, evangelista. Y estas características son las siguientes. Lo
caracteriza como un ladrón. ¿Por qué? Porque no está haciendo su trabajo, pero está tomando provecho del rebaño. Lo caracteriza como un asesino porque mata la vida espiritual. Cuando desvía al pueblo, cuando desvía la vida de la verdadera adoración, está matando esa vida espiritualmente. Y también lo caracteriza como un destructor. Destruye la obra de Dios en las vidas, destruye la armonía, destruye todo lo bueno en la congregación de los santos. Por eso el Señor declara en el 10:10, el ladrón no vino solo, sino para hurtar, matar y destruir. Estaba hablando de los líderes del pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver hoy en estos tiempos también. Personas que realmente no aman la grey, personas que no aman a Dios. Y esto es lo que Cristo se está refiriendo. Puede la persona tener apariencia de piedad, pero la palabra misma dice que ellos mismos niegan el poder de una vida en santidad, de una vida piadosa. Y Pablo aconseja y ordena al Timoteo, pastor en Éfeso, a evitar esta clase de obreros. En Primera de Timoteo 3:5, vaya conmigo allá. Primera de Timoteo 3:5. Vemos cómo Pablo advierte a su hijo en la fe, a quien él crió, a honrar a Dios, a servir a Dios. Y lo dice en Timoteo, 1 de Timoteo 3:5, de la siguiente manera. 1 de Timoteo 3:5. Quizás segunda, permíteme. Sí, segunda de Timoteo, 3:5, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales o a los tales evita. Cuando hay alguien que realmente no está sirviendo a Dios y no está siendo ejemplo en la iglesia, aunque diga lo que diga, esta persona no la debemos de seguir. Aunque tenga algunas buenas enseñanzas, muchas veces podemos decir, agarramos lo bueno y desechamos lo malo. Pero la vida que está viviendo esta persona realmente no concuerda con el evangelio que está predicando, y a esto debemos evitar. El apóstol Juan también dice que ni la puerta de la casa les debemos abrir. Quiere decir que no debemos dejar entrar doctrina falsa a nuestros hogares, a nuestra vida. Y esto es lo que Cristo estaba diciendo a la multitud, que los líderes los habían alejado tanto de Dios que estaban perdidos, pero Él es el buen pastor. Gloria al nombre del Señor. Y Juan 10:11 lo dice, léelo conmigo una vez más. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor también en el ministerio se desvive por sus ovejas, intercede por las ovejas, está al tanto de las necesidades espirituales de las ovejas, está guardando al rebaño, que no entre el enemigo, que no entre la cizaña, que no entre el error. Y esto es lo que Cristo declara. Y muchas veces nosotros como seres humanos podemos fallar, pero ¿sabes qué? Él es el buen pastor, Él es el príncipe de los pastores. Dice el apóstol Pedro, Dios ya había designado al pastor de nuestras almas desde antes de crear el universo, desde antes de que todo viniera a existencia. Dios ya había destinado a su Hijo para ser el pastor de nuestras almas. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que una y otra vez se anunciaba la llegada del buen pastor, del Mesías, a este mundo. En Miqueas 5:4 tenemos una palabra hermosa. Miqueas 5:4, ve conmigo allá. Miqueas 5:4, para que veas lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta tarde. Y Miqueas 5:4 dice: a él
y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán. ¿Qué habla esto de nuestra salvación? Él nos va a llevar hasta su presencia, permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esto es lo que habla desde el Antiguo Testamento la palabra del Señor. Y en Isaías 40:10, ve conmigo ahí rapidito, Isaías 40:10, vemos que Dios hablaba al pueblo, pero el pueblo no hizo caso, no prestó atención, ni siquiera se dieron cuenta cuando el Mesías llegó a este mundo. Y dice: he aquí el Señor vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Está hablando de Cristo. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Está hablando del cuidado de Cristo hacia su iglesia. Y en Ezequiel 34:23 también vemos que la palabra nos habla en estos versos desde antes de Cristo, muchos siglos antes, y dice Ezequiel 34:23: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Está hablando de Cristo. Recuerden que David es un tipo de Cristo. Él las apacentará y será su pastor. Ahí está, una vez más hablando el Padre acerca de su Hijo desde antes de que Cristo viniera, muchos siglos antes. Él ya había hecho provisión para que tú y yo no anduviéramos sin rumbo, sin Dios y sin esperanza, que tú y yo no termináramos en la condenación eterna, sino que el pastor de pastores viniese a dar su vida por ti y por mí. ¿Le glorificas conmigo en esta tarde? Gózate, porque adoramos a un Dios hermoso, un Dios maravilloso que nos ama, que muestra su gracia y su misericordia para aquellos que le temen. Gloria al nombre del Señor. Cristo, sabiendo acerca de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento de su persona, declara enfáticamente: yo soy el buen pastor. Y luego continúa diciendo que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto lo vemos no solamente, ¿verdad?, en el oficio del pastor. Estamos hablando en lo físico, no en lo espiritual, o en cualquier oficio. Cuando alguien no ama su oficio, hace lo mínimo para poder ganar su salario. Yo lo he visto. Por eso en mi rama de lo que yo trabajo, en mi empleo, muchas personas se quejan y dicen: mira, este enfermero, esta enfermera, qué mal me trata, o qué mal hace las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no aman lo que están haciendo, lo hacen por el salario. Se nota, pierden los estribos, pierden la paciencia, le hablan a la gente sin misericordia, sin empatía. Pero ¿sabes qué? Cuando tú amas lo que tú estás haciendo, lo haces con amor, no por el salario. El salario es bueno porque lo estás ganando el pan de cada día, pero cuando lo haces con amor, haces una diferencia en las personas. Y cuánto más dice el Señor que el pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor, y está hablando de él mismo. Porque los pastores del pueblo de Israel, en el tiempo que él estaba, en vez de dar su vida por las ovejas, trasquilaban a las ovejas, vivían de las ovejas. Estamos hablando de la gente, de las ofrendas. Se robaban las ofrendas, se robaban las cosas del templo, hacían negocio en el templo. Si tú recuerdas, Cristo entró al templo y sacó todas las mesas de los cambistas y los que estaban vendiendo animales para los sacrificios. ¿Sabes por qué? Porque eran los mismos sumos sacerdotes que habían monopolizado ese negocio y todo lo vendían 5 veces más caro de lo que costaba en los atrios del templo para enriquecer sus bolsillos. Por eso dice que el asalariado no hace nada bueno,
No se preocupa por el bienestar del rebaño, solo se ocupa de hacer lo mínimo para justificar su sueldo. Pero unos van allá, aún más allá, y comienzan a sustraer y comienzan a aprovecharse del rebaño. Pero al menor aviso que hay peligro para las ovejas, los pastores asalariados corrían. Y a ellos no les importaba, ellos no se iban a exponer a ser mordidos por un animal salvaje, por un león, por un oso, por un coyote, por un lobo o cualquier animal que quería devorar a las ovejas. Y esto es así también en lo espiritual. Los líderes del pueblo de Israel no les interesaba la vida del pueblo. Nunca darían su vida por el pueblo, sino abandonarían el rebaño. Pero nuestro pastor, Cristo Jesús, dio su vida en la cruz del Calvario por aquellos que habíamos sido predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvos. Él vino a dar su vida por aquellos que el Padre le dijo: esos son nuestros, necesitas ir a rescatarlos. A Él no le importó sufrir la muerte más brutal, la muerte más horrenda, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre y nuestro Padre, porque ahora estamos en Él, cuando dio su vida por nosotros. A eso vino Él, a cumplir la voluntad del Dios eterno y poderoso, dando su vida por ti, por mí, por su iglesia. Gloria al nombre de nuestro Dios. El pastor falso se preocupa primero por su propio bienestar, en acumular riqueza, diciendo que es un siervo de Dios y merece lo mejor. Merece tener las mejores cosas sobre este mundo porque es hijo de un rey. Eso es una total y vil mentira. Cristo mismo dijo: venid y ved dónde estoy hospedado. Él no tenía ningún lugar. Incluso en la Navidad cantamos un canto que dice: siempre pueden las zorras sus chozas tener y las aves su nido también, pero el Hijo del Hombre no tuvo un lugar donde recostar a su sien. No nos engañemos, pueblo de Dios. El pastor genuino ama las almas, predica fuera a tiempo y fuera de tiempo, predica aunque haya ofrenda o no, y lo invitan a un lugar y él no pide ningún dinero, no pide ninguna ofrenda. Él va porque ama al pueblo y porque quiere dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Dios es el que se encarga de nuestras necesidades. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él y ser siervos fieles. Que nada nos mueva de la fe del Hijo de Dios. Los pastores falsos se enriquecen diciendo que son hijos de un rey y merecen lo mejor. Pero esto es lo que la carne quiere. Lo que mejor es para nosotros es lo espiritual, lo que es de Dios. El pastor falso habla con palabras hermosas, envuelve a las masas, envuelve a las multitudes, pero su testimonio pisotea el nombre y la sangre de Jesucristo, como lo estaban haciendo los líderes del pueblo de Israel. Pero nuestro maravilloso y buen pastor se ofreció a sí mismo para salvarnos y hacernos parte de su rebaño. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. El Salmo 100, capítulo 100 y verso 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo sus ovejas. Está al cuidado nuestro. Él es la puerta, como lo estudiamos el sermón pasado, y Él no deja que nadie venga a hacernos daño. Él es la puerta y deja que salgamos y entramos y hallemos pasto para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pero para que Él sea nuestro pastor, primeramente debemos nosotros ser lavados en su sangre preciosa. Debemos de hacerlo el Señor sobre nuestra vida, sobre todas las cosas que en torno de nuestra vida. Él tiene que ser el Señor.
y necesitamos vivir enteramente para Él, haciendo su voluntad y no la nuestra. Desgraciadamente el evangelio hoy en día es un evangelio rebajado, donde Dios cumple tus sueños, donde Dios quiere que seas un campeón, donde Dios desea que tú obtengas todas las cosas que tu carne quiere. Pero déjame decirte, esto está tan alejado del verdadero evangelio que necesitamos despertar, iglesia. El Señor demanda santidad, el Señor demanda sometimiento, el Señor demanda que nos sometamos a su voluntad. No podemos tener nuestra mejor vida ahora, porque Cristo dijo: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Que no te engañen con palabras elegantes, elocuentes. No, el evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida, no es bebida, no es riqueza, no es bienes y raíces. El evangelio es poder de Dios en tu vida. Y es cuando tú te sientes lleno de su presencia, te sientes prosperado, aunque estés en necesidad física, aunque estés en necesidad material o de salud, pero el Señor es tu pastor y tú sabes que nada te va a faltar. Gloria al nombre del Señor. Él es nuestro pastor, pero necesitamos vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y en el verso 14, ve conmigo, Juan 10:14, dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor. Una vez más recalcando nuestro Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lo maravilloso del Dios que nos salvó y a cual servimos y amamos con todo nuestro ser. Lo maravilloso de Él es que nosotros podemos saber y entender y estar plenamente convencidos que nuestro pastor nos conoce al 100%. El salmista lo dijo: tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Todavía no sale la palabra de mi boca y tú ya la conoces. Tanto conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. ¿No le das gloria? Qué hermoso Dios servimos. Él nos conoce al 100% y no hay nada oculto a su mirada. Todo lo ve, todo lo escudriña. Él te conoce. No hay nada que esconder, querido hermano y hermana. Por el contrario, venir como estamos delante de Él para poder obtener el oportuno socorro, la gracia y la misericordia que aún están dispuestos para nosotros. Nos conoce al 100% y se compadece de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades. Las conoce y nos ayuda a través de su Espíritu Santo a que podamos ser más que vencedores. Ese es el buen pastor que tú y yo servimos. Hebreos 4:15, vayamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos habla algo hermoso también, para que veas que la palabra se corrobora a sí mismo. Siempre que te hablamos de la palabra, lo vamos a corroborar con la misma palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Es la que va a cambiar nuestra vida, nada más. Mis palabras de nada sirven, pero las palabras que vienen de parte de Dios son espíritu y son vida. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ese es nuestro buen pastor. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Conoce nuestras luchas, conoce nuestras pruebas, nuestras debilidades, las tentaciones que enfrentamos día con día, pero ¿sabes qué? Se compadece y nos ayuda. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da poder. Como lo dice Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese es el pastor que tenemos, que cada día nos infunde su aliento, cada día nos da su poder, cada día su espíritu nos guía a la verdad y nos revela las verdades eternas y absolutas de la palabra de Dios.
Aquí es donde toma lugar nuestra responsabilidad, querida iglesia, querido hermano, querido oyente, querido amigo y amiga. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Conocerlo a Él. Y aquí lo dice en el 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nuestra responsabilidad es conocer a nuestro pastor. Es escuchar su voz y saberla distinguir de las voces del error, de las voces que nos van a llevar a la perdición, de las voces que nos van a llevar al fracaso. Eso es lo maravilloso. Y esto es nuestra responsabilidad, el conocer su voz. ¿Y cómo es que nosotros le podemos conocer? ¿Cómo es que podemos conocer su voz? ¿Sabes cómo? Escudriñando su palabra cada día, teniendo íntima comunión con Él. Cuando tú deseas conocer a una persona más íntimamente, pasas más tiempo con esa persona. Incluso nosotros, los casados, entre más vivimos con la persona que amamos y nos ama, más actuamos como esa persona, más conocemos a esa persona. Y es lo mismo en la vida espiritual. Entre más tienes comunión con Cristo, entre más escudriñas su palabra, más le conoces a Él, más eres hecho a la imagen de Él, y más vas a anhelar estar cerca de Él, vas a anhelar cada vez más la santidad. Como lo dije, no hay nada que se esconda a su mirada. Él nos conoce, pero necesitamos nosotros conocerle a Él, porque cuando tenemos comunión en la oración es lo más hermoso, el poder llegar y conversar con nuestro Dios, escuchar su voz en su palabra cuando Él nos habla, porque la palabra es la que da testimonio de nuestro buen pastor, la cual nos muestra su voluntad, la cual nos muestra lo que Él quiere de nosotros. Por eso necesitamos escudriñar esa palabra y ser guiados por ella y guiados por su Santo Espíritu. Es así como tú y yo llegamos a conocer al pastor de nuestras almas, a nuestro buen pastor. Es cuando podemos nosotros, cuando le conocemos, decir con toda seguridad, como lo dijo el salmista: Él es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor y nada me faltará. Y sabes que meditando yo antes de comenzar, estaba meditando en el Salmo 23 y decía: si Él es nuestro pastor, Él nos conduce a aguas de reposo, nos guía por sendas de justicia con su voz, por amor a su nombre, pero también nos guía en el valle de sombra de muerte. Es ahí cuando tú y yo, querida iglesia, necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor. Y ese es el momento crítico cuando realmente te das cuenta si conoces la voz del pastor. Cuando andas en ese valle de sombra de muerte y escuchas esa voz del pastor y trae calma a tu alma y trae sosiego a tu espíritu, calma la tempestad de tu interior, calma los temores de la sombra de muerte con su voz dulce, con esa voz que un día escucharemos diciéndonos: ven, buen siervo y fiel. Con esa voz nuestro pastor nos guía por las sendas de justicia, pero también nos guía por el valle de sombra de muerte. Y muchas veces pudiéramos pensar: ¿por qué nos permite entrar al valle de sombra de muerte? Porque es ahí cuando conocemos su poder libertador, el poder que sosiega los temores en nuestra vida. Es cuando aprendemos realmente a escuchar la voz de nuestro amado y buen pastor. En esos tiempos difíciles es donde Él se muestra hacia nosotros y con su voz viene a traer vida, viene a traer esperanza, viene a traer la calma. Y esa paz se disemina en todo nuestro ser. Y podemos confiar que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, su voz
nos guiará. Te gozas en esta tarde, glorificas su nombre. Es hermoso entender la palabra del Señor y cómo nuestro pastor nos guía. No sé qué estés pasando. El Señor está ministrando a alguien, yo lo siento. Pero aunque estés en ese valle de sombra, en esa tempestad, parece que no hay salida. Pero en esta tarde escucha la voz de tu pastor. Escucha la voz dulce, apacible, que calma tus temores. Porque no hay nada que venga a nuestra vida que Él no tenga control sobre ello. Solamente basta que creas y escuches esa hermosa voz. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. Vayamos al verso 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Está unado el 14, por eso lo estamos leyendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Si tú conoces a Cristo, tú conoces al Padre, conoces su Espíritu. Y dice aquí que Él nos conoce y el Padre nos conoce a ti y a mí, como te lo dije al principio, porque Él nos predestinó a la salvación. De antemano dice la palabra que Él nos conoció. Antes de que Él creara el tiempo, la materia y el espacio, Él ya nos conocía a ti y a mí. Te gozas en esta verdad gloriosa. Él ya nos conocía antes de crear el universo. Él ya había pensado lo que iba a hacer con tu vida y con la mía. Por eso es que no podemos tener temor, porque el pastor nos conoce milenios y milenios, una eternidad antes de que Él hiciera todas las cosas. Estábamos en su plan. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y en Romanos 8:29 te lo voy a demostrar. Nos lo declara el apóstol Pablo. Romanos 8:29. Muchos toman este texto fuera de contexto y creen que es para todo el mundo, pero no es así. Primero Romanos 8:28 dice que para los que aman ¿a quién? A Dios. No aman al mundo, no aman las cosas del mundo, no aman los diositos que puedan tener donde quieran, no. Para los que aman al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque nuestro buen pastor se encarga de que aunque venga tormenta, aunque vengan dificultades, Él las va a tornar en bendición para tu vida y la mía. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y en el 29 es donde quiero que entendamos por qué sabemos que Dios ya nos había conocido. Por eso lo dice que el Padre y Él nos conocen. Porque los que de antemano, ¿de qué? De antemano. ¿Qué quiere decir? De antes, mucho antes. Antes de que nosotros le conociésemos, Él ya nos conocía. ¿Recuerdas cuando Cristo llamó a Natanael? Cuando estaba bajo de la higuera estudiando el Torá, la palabra de Dios. Y Natanael, le dice, ¿cómo es que me conoces? Y él le dice, desde que estabas bajo de la higuera, te vi. No está diciendo, oh, me di cuenta que estabas. No, le estaba diciendo, yo sé cuál es tu corazón. Y esto es lo que dice, porque a los que de antemano conoció, también los que predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que nuestro pastor nos conoce, el Padre nos conoce, el Espíritu nos conoce. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, del universo y de todo lo que existe, Él ya había planificado nuestra vida. ¿Y cuál es ese plan? Darle la gloria a Él. Ese es lo más maravilloso. Para su propia gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre, fue que nos predestinó y nos salvó. Y en el proceso tú y yo somos bendecidos, prosperados, resguardados y seremos glorificados en su presencia. Alabas el nombre de nuestro Rey.
Gloria al nombre de Dios. Cristo vino como pastor primeramente al pueblo de Israel. Vino a salvar al pueblo de Israel. Eso es lo que Él declaró. Pero también damos gracias a Dios que había lugar en el redil para nosotros, los que no somos del pueblo de Israel. Y en el verso 16 de aquí de Juan 10 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, del pueblo de Israel. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Gloria al nombre del Señor. De toda lengua, de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, nos ha hecho un pueblo adquirido para posesión de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable cuando estábamos en tinieblas. Ese es el pastor que tú y yo tenemos. Se compadeció de que íbamos al infierno, de que estábamos perdidos por la eternidad, y vino a nosotros con su amor y su gracia y su misericordia, y se ofreció a sí mismo para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Gloria al nombre del Señor. Si tú alabas el nombre de Cristo, tú eres una oveja como yo, y estamos en el redil del pastor, y estamos seguros en Él. Gloria a su nombre. Los que no somos judíos somos esas ovejas de otro redil, pero en su amor Dios nos escogió, nos predestinó para hacernos parte de su rebaño. Gloria a su nombre. Hoy en día todo ser humano tiene acceso a la salvación, porque tal es el amor de Dios, que nos envió a su Hijo para tomar nuestro lugar, llevar nuestra culpa y nuestra condena. Solamente es llegar ante Él reconociéndolo como Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, y Él se hace nuestro pastor. Cada ser humano necesita reconocerlo como Salvador, como Señor, para que pueda Él hacerse su pastor. Él tomó nuestro lugar y llevó nuestra culpa. No hay nada que tengamos que hacer, no hay ningún pago que tengamos que dar, solamente llegar ante Él reconociendo nuestra incapacidad para alcanzar la eternidad, para alcanzar la salvación. Y cuando lo reconocemos nuestra culpa y nuestro pecado, y le pedimos misericordia y que nos lave en su sangre, entonces Él nos lava en su sangre, nos santifica, nos justifica, y luego se hace nuestro pastor. Gloria al nombre del Señor. Ese pastor que nunca nos abandona, ese pastor que se compadece de nosotros, ese pastor que nos guarda en sus manos, ese pastor que nos apacienta y nos alimenta en todo tiempo, ese pastor que delante de nuestros enemigos pone un banquete para que tú y yo disfrutemos de su presencia y de esos pastos verdes que Él preparó para nosotros, de ese banquete que nos da a través de su palabra. Ese pastor que nos guarda en sus manos, que nunca nos va a dejar caer, nos va a sostener, nos va a resguardar. Lo es todo para nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 23:1 lo dice: Yahweh, Jehová, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Jesucristo es nuestro pastor porque Él es Dios y nada nos faltará. Podemos confiar, amada iglesia y oyente que me escuchas, podemos confiar plenamente en su fidelidad, como ese canto hermoso que cantamos: tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Podemos confiar plenamente que así como sale el sol, aunque haya nubes, aunque esté nublado, aunque haya tormentas, pero ahí está el sol, así está nuestro pastor.
guardando nuestras vidas. Podemos confiar clara y positivamente que si llegamos a descarriarnos, Él nos traerá de nuevo a su redil para presentarnos una vez más delante del Padre sin mancha, sin pecado. Esta es la garantía que tenemos, amada iglesia, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el hombre que dio su vida por nosotros. Como lo leía también la vez pasada, tenemos comunión los unos con los otros y Él es nuestro pastor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la seguridad que tenemos en nuestro pastor. Ve conmigo a Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Hay algo hermoso ahí en esta palabra. Colosenses 1:22. Sin embargo, ahora Él. Es más del 21 para que veas que estábamos alejados del redil. No éramos parte del redil si no estábamos en Cristo. El 21 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil. En otras palabras, odiábamos a Dios. Aunque dijéramos que éramos buenos religiosos, si no le buscamos como Él quiere que le busquemos, quiere decir que no lo amamos. Por lo tanto, teníamos ánimo hostil en contra de Él, ocupados en malas obras. Y luego en el 22, para que veas la clase de amor, de gracia y misericordia de nuestro buen pastor. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Mediante qué? Su muerte. A fin de presentaros como santos. ¿Qué quiere decir? Apartados del pecado. Sin mancha. Ahora pecamos diariamente, claro que lo hacemos. Pero como dice Juan, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. E irreprensibles, como que nunca hubiésemos hecho nada malo delante de Él. Esto no indica que podemos pecar cuando se nos dé la gana. No, iglesia, no nos equivoquemos, porque el Señor demanda santidad. Lo que esto significa es que vamos a pecar porque estamos aún en esta carne que está atada a este mundo y que aún tiene las secuelas del pecado, aunque no somos esclavos del pecado, pero en nuestros miembros, en nuestros cuerpos hay aún esos vestigios del pecado hasta el día en que seamos glorificados. Sí pecamos, pero somos santificados por la sangre de Cristo Jesús. Y un día va a haber ausencia de pecado. Ahorita somos libres de pecado, pero aún pecamos. Pero cuando se manifieste nuestro Dios y nos llame a su presencia en las nubes, entonces habrá ausencia de pecado. Es cuando dice que seremos glorificados juntamente con nuestro Dios. Y esto es lo que dice Colosenses 1:22. A fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en Judas, vamos a cerrar ya Judas, capítulo 24, verso 24, solamente es un capítulo. Judas 24 dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Ese es nuestro buen pastor, nuestro amado Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nuestra cabeza. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, ¿pecamos? Sí. ¿Llegamos a caer? Sí. Pero esto habla de lo último que traerá Dios. A todos los que son suyos, Él los va a presentar sin caída, sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo, que aunque pequemos, y escúchame bien, tú que estás alejado, si tú le perteneces a Él, Él te va a traer de nuevo el redil y encontrarás una vez más esos pastos verdes, esas aguas de reposo. Escucha la voz del Espíritu en esta tarde que te está hablando a tu corazón. Te saliste del redil y ahora estás herido
quizá con la pierna quebrada, estamos hablando espiritualmente. Quizá te agarraron los animales salvajes, los espíritus demoníacos, e hicieron contigo como quisieron. Pero déjame decirte que el buen pastor te está buscando por las montañas y los valles, y Él quiere traerte al redil. Deja que Él te tome en sus brazos, sane tus heridas y restaure tu alma, para que tú puedas decir que Él es, como dice la palabra, poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha ante la presencia de nuestro Dios con gran alegría. Y luego dice en el 25, dando gloria a Dios por esta seguridad que tenemos en Él. Judas dice, al único Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden decir al único Dios nuestro Salvador? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. Sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora. Le tenemos que dar gloria y por todos los siglos. Lo que estaremos haciendo cuando Él venga por nosotros. Y luego termina diciendo, así sea. Amén. Este es el pastor que nosotros servimos, que si se pierde una oveja, Él va por ella y la regresa al redil y la regresa al rebaño con amor, y le sana sus heridas y restaura su vida una vez más. Deja que ese pastor te pastoree. Deja que el buen pastor te apaciente, te alimente, te dé de beber de su agua de vida. Que Él te guarde en sus manos, porque Él mismo lo dijo, el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Porque el Padre y yo, dice, somos uno, y nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre, dice Jesucristo. La pregunta es, ¿conoces íntimamente al buen pastor? ¿Estás teniendo dulce comunión con Él diariamente? ¿Estás llegando ante su presencia en reconocimiento y en la búsqueda de su presencia, de su voluntad, de su palabra, para escuchar su voz? ¿Haces tiempo en la agenda de tu día para estar unos momentos con el Dios que te alcanzó? Realmente puedes decir, puedo escuchar la voz de mi pastor. ¿Lo conoces íntimamente? Otra pregunta, aún más fuerte. ¿Eres parte del rebaño del pastor? Puedes decir con seguridad, yo sé que Él es mi pastor, nada me faltará, y si yo muero en este instante, yo estoy ante su presencia el mismo segundo que deje de respirar. ¿Podrás decir estas palabras? ¿Eres parte del rebaño? ¿Estás seguro que cuando cierres tus ojos en este mundo, los abrirás a una eternidad en la presencia de Dios? Si no lo estás, quiere decir que aún no eres parte del redil y Él no es tu pastor. Aunque pudiese recitar este salmo, pero si no lo has hecho tu pastor, tu Salvador y tu Señor, de nada te va a servir. Por eso es necesario que escuchemos la voz del Espíritu, la voz de Cristo Jesús, cuando dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Lo seguimos por donde Él vaya, por praderas, por valles, por colinas, por despeñaderos, sabiendo que Él nos va a guardar. Por eso en esta tarde necesitamos asegurarnos de que Él sea nuestro buen pastor, de que estemos en este rebaño glorioso que Él apartó desde antes de la fundación del mundo. Si tú no eres parte del rebaño, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, como tu buen pastor, hoy es el día de salvación. Solo dile, Señor, reconozco que soy pecador, que necesito que me laves en tu sangre. No te conozco como mi pastor, pero quiero que tú seas mi pastor. Pero he llegado a entender que necesito rendirme ante ti, reconocer mi pecado y mi falta delante de ti, y pedir tu perdón y pedirte que seas mi Señor, que me dirijas
todos los días de mi vida, que tu espíritu me dirija y tu palabra me alimente y me muestre tu voluntad. Acéptame como tu hijo, lávame en tu sangre y ayúdame a vivir mi vida para ti el resto que me queda sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te felicitamos, y busca un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo, donde se hable enteramente de la palabra, para que tú crezcas conociendo al buen pastor. Amada iglesia, qué hermoso pastor que tenemos. Quiera Dios que siempre estemos escuchando su voz. Pero si has estado preocupado y ocupado en las cosas terrenales y has descuidado tu vida espiritual y no escuchas bien la voz del pastor, sino que hay voces que te están confundiendo, es tiempo que te pares en el camino y preguntes por la senda antigua, que preguntes por el buen pastor y dónde está el redil, que le pidas a Dios que te ayude a establecer y entablar una relación personal e íntima con Él, buscar su palabra, su voluntad y permanecer en Él y en su voluntad. Y si estás en Él, continúa, te animo a que no ceses, no mengues de buscar el rostro de nuestro Dios, porque hay aún cosas mayores, maravillosas que Él tiene para nosotros, pero necesitamos continuar bajo el cuidado de nuestro buen pastor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra tan hermosa. Podemos sentir tu amor, podemos sentir tu cuidado al estar hablando de tu palabra, Señor. Gracias porque como nuestro buen pastor, tú nos guardas, nos apacientas, nos sostienes, nos alimentas con tu palabra, con tu poder. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que harás. Ayúdanos a nosotros, eterno Dios, a mantenernos firmes y constantes en la fe del Hijo de Dios, permaneciendo en Cristo y en la verdad de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, para poder, Señor, ser parte siempre de este redil y no descarriarnos. Te rogamos que nos ayudes a buscar a otros, a hablarles de ese buen pastor, para que aquellos que son parte del redil puedan venir a las plantas de nuestro Dios y nuestro pastor. Ayúdanos a confiar, Señor, aun cuando estemos en tiempos difíciles, oscuros, que podamos confiar que tu voz nos apacienta, tu voz nos calma, tu voz nos da esperanza, tu voz nos lleva adelante, tu voz trae a nosotros el gozo y la serenidad que necesitamos en ti. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor, gracias, gracias. No nos cansaremos de darte gracias, honra, gloria y alabanza. Padre, dale unos momentos conmigo en esta hora. Él está ahí donde estás tú. Levanta tu voz delante de Él y dile gracias, porque tú eres mi buen pastor. Gracias porque tú diste tu vida por mí, para que yo no tenga que pasar la eternidad en condenación, sino que tu sangre hizo pago por mi pecado. Y ahora soy libre del pecado, ya no soy más esclavo, sino que soy ahora parte del rebaño del buen pastor. Te alabamos y te glorificamos. Tú eres nuestro buen pastor. Tú conoces nuestro camino. Tú nos conoces, Señor, y ayúdanos a cada vez acercarnos más a ti, cada vez más tener nuestro oído afinado a tu voz. Yo te ruego, Señor, que bendigas las vidas que escuchen este mensaje, esta enseñanza, y que pueda traer fe, que pueda traer gozo, que pueda traer paz y seguridad a las almas, Señor, de cada uno de los oyentes. Te damos gracias, Señor, porque como el salmista podemos decir, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y podemos decir con seguridad también, ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias te damos, eterno Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. ¿Vas a habitar en esas moradas por siempre? Si Él es tu pastor, así será. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, por esta palabra gloriosa. Espero que tú te hayas gozado como yo me he gozado al estudiarla y al dártela. Es hermoso lo que el Señor hace a través de su palabra. Yo me gozo en que te unas y te sigo invitando. Próximo domingo estaremos también hablando del Señor Jesucristo. Perdón, el viernes, estoy un poquito adelantado. El viernes estaremos hablando de los yo soy de Cristo Jesús. Espero que esto te esté bendiciendo como lo está haciendo con nosotros. No te olvides de buscarnos también en YouTube, en el canal Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Ahí nos encontrarás y encontrarás la palabra de Dios expuesta como lo hacemos, tratando de hacerlo lo más fidedigno posible para que tu espíritu sea bendecido. Gracias por haberte unido, que el Señor te siga guardando y bendiciendo. Te amamos y oremos unos por otros. Y oremos por la humanidad, que el Señor la alcance para gloria de su nombre. Recibe saludos de la familia Méndez de la Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Familia Poder y Gozo, Dios los bendiga. Amigos y familiares lejanos y cercanos, aquellos en otras tierras, Dios los guarde. Hasta la próxima.